Bienvenidos nuevamente en nuestras jornadas de charlas y capacitaciones sobre la ley C75 y sobre diferentes aspectos en la PH. Para el día de hoy vamos a tocar el artículo 5 de la ley 675 del 2001. Recuerden que ya en videos anteriores hemos tocado los artículos del 1 al 4. Vamos entonces a mirar este artículo 5 que nos dice para la propiedad horizontal. Tenemos capítulo 2 de la Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal. De este capítulo ya vimos el artículo 4. Vamos a ver el artículo 5. El artículo 5 dice, contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. Bien importante este artículo porque todo el tema de las escrituras y de los reglamentos de propiedad horizontal se han vuelto un copy-paste en muchas ocasiones sin análisis, sin evaluación y sin revisión, pasando con una cantidad de errores muy grandes, pero esos reglamentos y esa escritura pues debe tener como mínimo lo siguiente. La escritura pública que contiene el reglamento de propiedad horizontal deberá incluir como mínimo, dice el artículo 5. 1. El nombre e identificación del propietario. Normalmente entonces sabemos que el propietario está en cabeza de una constructora y es esta constructora quien en cabeza de su representante legal pues es el propietario de ese bien inicial. 2. El nombre distintivo del edificio o conjunto. Entonces acá ya le empezamos a dar personalidad a al conjunto residencial, urbanización, edificio, le empezamos a dar un nombre. ¿Listo? Entonces ya se llama urbanización tal, tal, tal. ¿Listo? PH. 3. La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el edificio o conjunto por su nomenclatura, área y linderos, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. Bien importante, y acá los jurídicos lo saben, esto es lo que permite que dentro de ese reglamento, dentro de esa escritura, pues se especifique muy bien cuáles son los bienes aquellos donde se levanta la urbanización XXX. Eso es bien importante, debe estar detallado dentro de la escritura y debe tener plenamente identificados sus linderos y sus títulos de propiedad. 4. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces. Es acá donde vemos en nuestros reglamentos que nos detallan cada uno de los apartamentos, cada uno de los parqueaderos, cada uno de los cuartos útiles, cada una de las oficinas, cada uno de los locales. Esto debe estar detallado dentro del reglamento. Y ese detalle sí que es bien importante para yo poder entender que mi bien privado pertenece a esa copropiedad. 5. La determinación de los bienes comunes con indicación de los que tengan el carácter de esenciales y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio o conjunto cuando fuera el caso. Así como en el 4 nos dicen que deben detallar los bienes privados, asimismo en el 5 nos dicen detallen los bienes comunes. Los bienes comunes esenciales y no esenciales. Pero además los bienes comunes con destinación específica, si hay alguno que tenga destinación específica. Entonces, con esto, nosotros en nuestros reglamentos sabemos si una parte de un terreno o si el parque o si la piscina está incluida como una zona común. Y esto es bien importante porque en cualquier momento que se quiera cambiar una destinación a una de estas zonas, pues si está en el reglamento hay que modificar primero el reglamento. Si no está, pues sería muy fácil la situación. 6.
Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución según el caso. Recordemos que los coeficientes son los que me permiten a mí identificar cuál es mi porcentaje de participación en las expensas comunes y en las decisiones en las asambleas y en cualquier cosa que pase dentro de la copropiedad. Esto es bien importante tenerlo presente. ¿Cómo se sacan esos coeficientes del área total privada construida? Cojo el área de mi apartamento y la divido por esa área total privada construida y eso me da el coeficiente mío, mi participación en esas expensas comunes como situación primaria. Y los módulos de contribución, recordemos, esto funciona mucho, sobre todo en copropiedades mixtas o copropiedades comerciales, donde hay unas situaciones, hay unos elementos que solamente le pertenecen, van a pertenecer en el tema de gastos para sus expensas comunes a ciertas zonas, ¿sí? Entonces, ejemplo, tenemos una copropiedad mixta con apartamentos y con locales, pero resulta que hay unas zonas que solo van a afectar a los locales y son estos los que tienen que pagar eso. Eso se hace por módulo de contribución. Si no hay módulo de contribución, se tiene que hacer por coeficiente total. ¿Listo? Entonces, si nosotros en una copropiedad no tenemos ese módulo de contribución definido cuando es mixta, no podemos decir que entonces le vamos a poner un vigilante a los locales y que lo paguen los locales. No, señores, no podría hacerse porque tiene que hacerse por coeficiente y solo hay un coeficiente. Cuando hay por módulos de contribución, hay cuántos coeficientes hayan en módulos de contribución y el coeficiente general como mínimo. ¿Listo? 7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. La destinación de los bienes de dominio particular, si va a ser residencial o va a ser comercial o va a ser industrial. Esto es bien importante que quede. Y en muchos reglamentos de propiedad horizontal no lo vemos por ningún lado. No aparece qué tipo de destinación tiene esa copropiedad para los bienes privados. Esto es importante tenerlo en cuenta. 8. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto. Además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. Es todo el otro componente que tiene el reglamento de propiedad horizontal. Cómo funcionan las asambleas, cómo funcionan los consejos, cómo funciona la administración, funciones de cada uno, formas de elección, formas de hacerse, desarrollarse. Todo esto está en la otra parte como punto obligatorio dentro de los reglamentos de propiedad horizontal. Parágrafo 1. En ningún caso, las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas en esta ley y en tal caso se entenderán por no escritas. Importantísimo este parágrafo. Muy importante. Porque hay grandes discusiones en muchas ocasiones en la propiedad horizontal donde se presentan situaciones específicas porque los reglamentos se equivocan. Y resulta que quieren llevar, como está en el reglamento, a la copropiedad seguir teniendo errores desde lo técnico, desde lo legal. Señores, se da por no escrito lo que esté en los reglamentos por fuera de la ley 675 frente a las normas imperativas. Las normas dispositivas me podrán dar un margen para yo actuar y redactar en el reglamento, pero las normas imperativas no, son y no se pueden modificar. Parágrafo 2. En los municipios o distritos donde existan planos prediales georreferenciados, adoptados o debidamente aprobados por la autoridad catastral competente, estos podrán sustituir los elementos de determinación del terreno enunciados en el numeral tercero del presente artículo. Sí, en el numeral tercero habla sobre todo el tema de plano físico, los que se toman normalmente o se tomaban normalmente hace muchos años,
Ya hay unos planos prediales georreferenciados donde la información es más exacta, donde la información es digitalizada y esto reemplazarían los planos del artículo 3. Parágrafo tercero. Los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de uso comercial podrán consagrar, además del contenido mínimo previsto en esta ley, regulaciones tendientes a preservar el ejercicio efectivo y continuo de la actividad mercantil en los bienes privados y a propender a su ubicación según el uso específico en sectorial al cual se encuentren destinados, así como las obligaciones específicas de los propietarios en relación con sus bienes privados. Claro que sí. Los centros comerciales normalmente tienen unas características específicas, deben poner unas condiciones específicas en una cantidad de elementos en el desarrollo de su objeto social para poder garantizar el pleno desarrollo del ejercicio comercial, ¿sí? Que para eso fue creado. Entonces, tienen unas disposiciones que les dan una mayor posibilidad de acción en los reglamentos de propiedad horizontal. Parágrafo cuarto. El reglamento de administración de la propiedad horizontal no podrá contener normas que prohíban la enajenación o gravamen de los bienes de dominio privado, ni limitar o prohibir la cesión de los mismos a cualquier título. Esto no necesita explicación, pero hay que darla. Señores, los reglamentos de propiedad horizontal no pueden superar las normas que están por encima. Por eso no se pueden dar el lujo de prohibirle a un propietario de su bien privado enajenarlo, venderlo o generar una cesión de los mismos o hacer lo que el dueño pretenda siempre y cuando esté dentro de las normas. No puede el reglamento prohibir, no puede dar condiciones en ese aspecto. Es que usted solamente le puede vender a personas bajitas. No puede. Para que nosotros no cometamos algunos errores y sepamos que cuando los errores están en el reglamento que pueden suceder, simplemente los daremos por no escrito conforme al parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 675. Muchas gracias, que estén bien.